Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que están a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Recuerda, estamos en este programa Experiencias con Dios. Y por la misericordia de Dios estamos firmes, peleando la buena batalla y con el ánimo y la disposición de compartir contigo esta palabra que el Señor nos ha permitido comprender y queremos compartirla. Gloria a Dios, damos gracias a Dios que nos ha permitido hasta el día de hoy estar firmes. Le pedimos en esta hora, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, que nos permita honrarle a través de este mensaje y que sea un mensaje de edificación, de bendición para todos aquellos que escuchan. Gloria a Dios y que su nombre sea glorificado. Pedimos ese ambiente de libertad y de victoria guiado enteramente por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado, hoy vamos a tratar la palabra bajo el tema el origen antes del principio. El origen antes del principio. Este es un tema que probablemente será primicia para muchos y es una información que debemos tener, que debemos conocer, que debemos entender. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. El origen antes del principio. Todos en alguna vez, en alguna etapa de la vida, nos preguntamos, nos hicimos esta pregunta o nos hicieron esta pregunta o hemos escuchado esta pregunta. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y esa pregunta ha sido, ¿quién creó el creador de todas las cosas que nosotros conocemos? Claro está, las cosas que nosotros conocemos. ¿Quién lo creó a Él? Vive Cristo para siempre. Y este interrogante hasta el día de hoy está dando vuelta en muchas mentes. Muchas mentes todavía hoy se preguntan ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Por la misericordia de Dios, en mis inicios, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios con mucho ahínco, el Señor me permitió escribir un libro que titula Alcanzando el Reino de Dios. Alcanzando el Reino de Dios. Y allí en la descripción pueden encontrar el link de Amazon. En este libro yo explico de manera, entiendo yo ahora que guiada por el Espíritu Santo, doy una respuesta a esta pregunta. Yo la planteo y la respondo. Y curiosamente ahora entendiendo más esta verdad, me doy cuenta que la respuesta que planteé allí es muy consistente. ¿Quién creó a Dios? Vive Cristo para siempre. Vamos a entrar en el tema. Gloria a Dios. El origen antes del principio. Te invito, amado, a que compartas este mensaje, porque esta información va a beneficiar a muchos. Gloria a Dios, y no sería bueno que nos las retuviéramos para nosotros solos. Así que puedes compartir este mensaje y estarías contribuyendo con la multiplicación de la gracia. Vamos a Génesis. Vamos al libro de Génesis. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aleluya. Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora bien,
La Biblia, la palabra de Dios nos plantea un principio. Y el planteamiento de este principio nos enseña que lo primero que Dios crea, como dice aquí, son los cielos y la tierra. Lo podemos leer, está textualmente allí, explícitamente la Escritura lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, haciendo alusión que lo primero que Dios crea en su acción o en su accionar como Dios son los cielos y la tierra. Luego, si somos observadores y prestamos atención, vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Se nos ha enseñado que para leer la palabra y comprenderla, entendemos que hay tres maneras, por decirlo así, como podemos asimilar la palabra. La primera manera que es de entrada es la comprensión del texto. Estoy haciendo un paréntesis para continuar con lo que voy a hablar. La primera manera es la comprensión del texto. Y el ejemplo es que leemos aquí, en este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente entendemos que Dios está diciendo que creó los cielos y la tierra. Luego de entender el texto, tenemos que meterlo dentro del contexto de lo que Dios está hablando para entender la palabra de Dios. Estamos hablando de los pasos o de los métodos que se utilizan para entender la palabra de Dios. Y luego de eso también sigue de una interpretación de la palabra de Dios. Entonces tenemos comprensión de la lectura del versículo, luego comprensión del versículo dentro de su contexto, luego podemos dar una interpretación de lo que hemos entendido, pero después de eso sigue otro nivel más de profundidad, que es el nivel del secreto. Lo que nos permite revelar lo oculto de la palabra. Sabemos que la palabra de Dios, estoy todavía dentro del paréntesis, sabemos que la palabra de Dios dice que ella revela secretos que están desde antes de la fundación del mundo. Esta palabra revela secretos que están desde antes de la fundación del mundo. Pero esos secretos hay que descubrirlos. Y para descubrir esos secretos, tenemos que sabernos posicionar o sabernos adentrar en el estudio de la palabra, entendiendo que hay una primera comprensión del versículo, luego una segunda comprensión del versículo dentro de su contexto, y luego podemos entrar a un nivel de la interpretación hasta alcanzar el punto de la profundidad del nivel del secreto. Gloria a Dios. Esto es otra predicación, pero es un paréntesis para continuar explicando lo que vamos a hablar. Vive Cristo para siempre. Bueno, haciendo una agitación aquí que lamentablemente nos hemos quedado en el nivel de la comprensión del versículo, del texto y dentro del contexto. Pero verdaderamente para que el versículo, la palabra de Dios nos revele secretos, tenemos que aprender a ubicar la palabra dentro del contexto de lo oculto. ¿Cómo? Que para que la palabra nos revele secretos tenemos que aprender a ubicar la palabra dentro del contexto de lo oculto. Y eso ya son otras explicaciones que no vamos a entrar en ellas ahora, pero el Señor nos está permitiendo escribir un libro que vamos en él a dar ciertas claridades acerca de esto. Así que, cerrando el paréntesis, gloria a Dios, continuamos. Nos dice que en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea en el principio los cielos y la tierra. Pero vemos que el versículo nos dice que, vamos a volverlo a leer, y la tierra, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, si lo primero que Dios crea en el principio
son el cielo y la tierra, de dónde sale el agua y de dónde salen las tinieblas. ¿Quién las creó? ¿Cómo aparecieron allí? Si Dios en su accionar como Dios, lo primero que crea son los cielos y la tierra, ¿de dónde sale el agua y de dónde salen las tinieblas? Eso es lo que nos promueve a plantear un origen antes del principio. ¿Sí? Eso nos lleva a pensar a que hay un origen antes del principio. Porque si Dios como Dios, y sabemos que la Escritura no puede ser quebrantada, dice la palabra, el Señor Jesucristo dijo, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y sabemos que la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que está escrito, como escrito, así está, así es. Entonces, Dios en su veracidad nos enseña que Él lo primero que crea son los cielos y la tierra. Pero entonces, ¿de dónde sale el agua y las tinieblas que están allí en el principio de la creación? Y esto es lo que nos conlleva a plantearnos un origen antes del principio. El origen antes del principio. ¿Qué originó? ¿Dónde se formaron todas estas cosas? ¿Dónde está el verdadero principio de esto? Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos que hay muchos misterios ocultos y que el escudriñar la palabra y el continuo buscar de Dios nos permite establecer ese vínculo, esa comunión con Dios en la que Él nos lleva a nuevas revelaciones. Gloria a Dios. A descubrir cosas que están allí ocultas y a prestar atención a detalles que normalmente no prestamos o simplemente pasamos por alto. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En el libro de Deuteronomios capítulo 35. Deuteronomios capítulo 35. Vamos al libro de Deuteronomios capítulo 35. Vive Cristo para siempre. Deuteronomios capítulo 35. Aleluya. En este espacio de tiempo, amado, mientras yo busco esta palabra, usted puede darle like o compartir este mensaje porque es información que todos tenemos que conocer. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 35. Así que te invito a que compartas este video. Comparte este mensaje porque otro va a ser beneficiado con él. Y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia. Deuteronomio capítulo 35 dice lo siguiente. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 32, mejor dicho, perdón. 32, ya decía que por eso no lo encontraba. Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. Dice lo siguiente. Deuteronomio, versículo 5, dice, vamos a leer desde el versículo 4, dice, leamos mejor desde el versículo 3, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios. Luego dice el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Óigase bien, sin ninguna iniquidad en él. Y luego dice el versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y vamos a tomar la palabra hasta allí. De sus hijos es la mancha. Dice que la corrupción no es suya, que en él no hay iniquidad, que la corrupción no es suya, pero que de sus hijos es la mancha. Pero vemos que aquí, en este principio de la creación, hay tinieblas.
Y las tinieblas son tipo de la mancha, son tipo de la oscuridad, son tipo del mal. Pero si nos está diciendo que la corrupción no es suya, sino que de sus hijos, entonces, ¿de qué Dios nos está hablando este principio? Porque estamos leyendo la palabra que dice que la corrupción no es suya, que en él no hay mancha, que en él no hay iniquidad. Entonces nos está diciendo que en él no hay tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo. Pasando de la interpretación, pasando al punto, ubicando la palabra, el versículo en el contexto del secreto, de lo que nos está hablando es de esto, que en él no hay tinieblas. Que en él no hay tinieblas. Y aún nos dice más. Vive Cristo para siempre. Si en el Dios Padre, no hay tinieblas, sino que la tiniebla está en sus hijos, entonces, cuando la palabra de Dios en Génesis 1:1 nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿de qué Dios está hablando? Hallando nosotros que hay tinieblas dentro de esta creación, pero que hay una palabra que nos dice que en el Padre no hay mancha. Entonces, ¿de qué Dios nos está hablando? Y esto nos revela el secreto. Que del Dios que nos está hablando este versículo en Génesis 1:1, nos está hablando del Dios Hijo. Porque lo dice aquí, de los hijos es la mancha. ¿Cómo? El versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Las tinieblas, la oscuridad aparece en los hijos, porque el Dios Padre es luz infinita, es luz, enteramente luz, en él no hay mancha. Vive Cristo para siempre. Luego, la mancha es de sus hijos, la oscuridad aparece en sus hijos. Es la razón por la que vemos aquí estas tinieblas como cumplimiento de la palabra de Dios, de esta palabra, que la corrupción, que las tinieblas no están en el Padre, sino que se manifiesta eso en los hijos, en sus hijos. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esto nos lleva yéndonos un poquito más lejos. Vamos a irnos un poco más lejos. Porque hasta aquí estamos entendiendo de que este Dios del que está hablando el Génesis en capítulo 1:1 es el Dios Hijo, en quien hay mancha, en quien hay tinieblas, en quien aparecen las tinieblas. Como lo dice la palabra aquí, la corrupción no es del Padre, sino que la mancha es de sus hijos. Entonces, estas tinieblas aparecen en el Hijo. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo entendemos estas tinieblas y el agua? Vámonos al principio. Como les decía hace un rato en el paréntesis, que para entender lo oculto hay que saber ubicar la palabra en el contexto de lo oculto. Vive Cristo para siempre, aleluya. Y entonces vamos a situarnos en lo que nos dice que el Dios Padre, en él no hay mancha. Él es luz, y es una luz eterna, infinita, inagotable. Todo él es luz. Todo él es luz, en él no hay iniquidad. En él no hay corrupción, o sea que todo él es luz. Pero entonces, gloria a Dios, vamos a hablar esto por encima, gloria a Dios, no lo vamos a tratar a detalle. En el libro que estamos escribiendo tratamos más esto más a fondo, pero vamos a hacer una explicación por encima de lo que aconteció antes del principio. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre, pero que nos puede hacer entender lo que nos está hablando el Génesis y darle explicación a las tinieblas y a las aguas que aquí aparecen, que no son creadas por el Dios creador que nos está presentando el Génesis, que es el Dios Hijo. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por Él, fueron creadas por Él, hechas por Él. ¿Por quién? Por el Hijo, el Verbo de Dios. Y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a ubicarnos ahora antes del principio. Vamos a ubicarnos en el Padre. Vamos a ubicarnos en el Padre y vamos a tratar de mirar lo que aconteció allí. Gloria a Dios, antes de que el principio que el Génesis nos revela.
Entonces el Padre es luz. En Él no hay mancha, en Él no hay iniquidad. El Padre también es la existencia. En el libro que Alcanzando el Reino de los Cielos damos una explicación desde antes del principio, un poco antes del principio, donde definimos quién es Dios. Entonces definimos a Dios como la existencia. Dios es la existencia misma. Entendemos que la existencia tiene un cuerpo. La palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y de esta similitud entendemos que Dios tiene un cuerpo. Aunque Dios es espíritu, Dios tiene una conformación tripartita. Lo entendemos por la similitud, por la semejanza que hay entre Dios y el hombre. Dios lo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces podemos entender que Dios, a semejanza del hombre, al hombre que Él creó, Él también tiene esta estructura en su conformación. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces el Dios Padre es luz enteramente, pero Él quiere tener un hijo. El Dios es Padre, es luz, pero también Él es la existencia misma. No hay nada que pueda existir sin Dios. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Todas las cosas surgen en Dios, perecen en Dios. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Dios es la existencia. Entonces, ubicándonos en la existencia, el cuerpo de Dios, así como el hombre tiene una cabeza, un núcleo, que el cerebro es el que organiza todas las cosas y dirige todas las cosas en el cuerpo, en el hombre, en el cuerpo humano. También entendemos que en Dios hay un núcleo, en el Padre, el núcleo que dirige todas las cosas. En Dios, que organiza todas las cosas, en el Padre, hay un núcleo, gloria a Dios, que dirige todas las cosas en la existencia, en el resto de la existencia, que es su cuerpo. Óigase bien, hay un núcleo que dirige todas las cosas en el resto de la existencia, que es su cuerpo. ¿Cómo? Dios es la existencia misma, pero así como el hombre tiene una cabeza que dirige todo el cuerpo, asimismo en la existencia hay un núcleo que es el Dios, es el Padre, que dirige todas las cosas en su cuerpo, que es la existencia, que es el resto de la existencia. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere dar lugar a un hijo. Dar lugar a un hijo. Pero visto que entendiendo que Él es la existencia, que Él lo abarca todo y que Él es luz, Él tuvo que hacer algo para darle lugar a ese hijo que quería engendrar y manifestar. El hijo estaba en el seno del Padre, lo que nos dice la palabra, nos enseña en el libro de San Juan, que Él era con Dios en el principio. Y luego dice que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Entonces, Dios quiere manifestar al Hijo. Entonces, dentro de la existencia, dice que todas las cosas Dios las creó en Él, por Él y para Él. Luego el Hijo no fue creado por fuera del Padre. Por este versículo entendemos que el Hijo no fue creado por fuera del Padre, porque dice que Dios todas las cosas las creó en Él, por Él y para Él. O sea que dentro de Dios, del mismo Dios, Dios tuvo que formar un lugar, adecuar un lugar para plantar al Hijo que iba a formar. ¿Cómo? Dentro de Dios, que es la existencia, Dios tuvo que adecuar un lugar para plantar al Hijo que iba a formar en ese lugar. ¿De dónde sacamos esto? Gloria a Dios. La sabiduría de Dios nos dice que vive Cristo para siempre, que en el libro de, al libro de Isaías capítulo 43, 10. Vamos a ver lo que nos revela este libro. Dice, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Isaías 43, 10.
Vive Cristo. Isaías 43:10. Mi alma alaba al Rey. Isaías 43:10. Mire lo que dice. Isaías 43:10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y mire lo que dice, lo que continúa diciendo: antes de mí no fue formado Dios. Óigase bien, Dios está hablando aquí de que antes de él no fue formado Dios, luego Dios fue formado, y es lo que estamos hablando. Dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Luego esta palabra nos indica que Dios fue formado. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Pero ¿qué Dios? Es lo que tenemos que entender. El Dios Hijo. La palabra de Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando acerca del Dios Hijo, y el Padre está dentro del Hijo. Gloria a Dios. Nos está hablando del Dios Hijo. El Dios Hijo fue formado. Y es lo que estamos diciendo, que Dios, en Dios, Él, que es la existencia, adecuó un lugar para plantar allí al Hijo que iba a formar. ¿Cómo así que a plantar allí al Hijo que iba a formar? Dice la palabra de Dios. Vamos, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Vamos a Jeremías capítulo 2:21. 2:21. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Jeremías capítulo 2, versículo 21 dice lo siguiente: te planté. ¿Cómo así? Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta allí porque esa es la parte que nos interesa. Te planté de vid escogida, simiente verdadera. Esa es la manera como Dios planta al Hijo en ese lugar que Dios adecuó. Así como Dios adecuó un cuerpo para albergar el alma de Adán. Óigase bien lo que estoy diciendo, que este es otro tema que no vamos a entrar en él ahora, pero en el libro que estamos escribiendo usted va a poder entender todas estas cosas con mayor claridad. Vive Cristo para siempre. Dios adecuó un cuerpo para, dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. O sea, Dios adecuó un cuerpo para depositar el alma que ya había creado él a su imagen y semejanza. Óigase bien. No vamos a entrar en este tema, pero así como Dios formó el cuerpo de Adán, Adán, que es tipo del Dios, del Hijo, primogenio, que es el principio, que es el Dios Hijo, Dios adecuó un lugar dentro de la existencia para plantar allí al Hijo, y ese lugar es el cuerpo del Hijo. Así como Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le creó un cuerpo físico a Adán para albergar el alma que había creado Dios a su imagen y semejanza, entonces asimismo Dios dentro de la existencia adecuó un lugar para plantar allí al Hijo, y ese lugar que adecuó Dios es el cuerpo del Hijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios hizo esto? ¿De qué método se valió Dios para adecuar este lugar, sabiendo que Dios es luz? Vive Cristo para siempre. Las tinieblas y el agua que aparecen en el principio del versículo de Génesis 1:1 nos arrojan información, luz de qué Dios hizo para formar este lugar. Sabemos que Dios es luz, pero de un momento a otro aparecen tinieblas. Dios es la existencia. Fuera de Dios no hay nada más. Óigase bien, Dios es la existencia y fuera de Dios no hay nada. Y Dios es luz. ¿Cómo hicieron para aparecer las tinieblas entonces? Si la existencia misma es luz y fuera de la existencia no hay nada. No
No hay un vacío, eso que la luz que el Dios se contrajo y queda un vacío. No puede quedar un vacío porque Dios, la existencia, no está contenida en nada. Ella es la existencia. Por fuera de ella no hay nada y ella no está dentro de nada. Entonces la existencia tiene que hacer algo en ella misma. Y entonces lo que entendemos que Dios hizo fue retraer su luz de un sector de la existencia para que aparecieran oscuridad. Y este lugar del que Dios retrajo su luz quedó en oscuras. Allí da lugar Dios a las tinieblas que vemos en el cuerpo del Hijo. El rey David dijo: he aquí que en pecado he aquí que en maldad he sido formado, en oscuridad, y en pecado me concibió mi madre. Sabemos que el rey David no fue formado en maldad, como lo dice él. Propiamente no está hablando de él. ¿Sí? Propiamente no está hablando de él. Gloria a Dios. Dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Pero también dice que fue entretejido en lo profundo de la tierra. Sabemos que el rey David es un hombre de tierra, terrenal, pero no del fondo de la tierra. Entonces, ¿a quién fue que Dios plantó entretejido en lo profundo de la tierra? Al Hijo. ¿Pero cuál Hijo? Al Hijo primogénito, al Dios Hijo, que Dios lo plantó de simiente verdadera, allí en medio de la oscuridad que Dios formó al retraer su luz. Dios retrajo su luz de ese sector dentro de la existencia. ¿Cómo? Dios retrajo su luz de un sector dentro de la existencia, no fue fuera, porque la palabra dice que Dios todas las cosas las creó en Él, por Él y para Él. O sea que fue en un lugar dentro de la existencia del cual Dios retrajo su luz para adecuarlo como el cuerpo que iba a albergar la simiente verdadera, que es el Hijo que Dios iba a formar allí. Y Dios lo formó, como dice la palabra aquí en Isaías: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Dios lo formó aquí al Hijo. ¿En dónde? En la oscuridad. Es la razón por la cual después de que el Hijo es formado Dios, todavía quedan residuos de tinieblas allí en ese lugar. Porque esto habla del origen del Hijo. Y vemos que aparece el agua, que así como Dios que hace alusión al cuerpo. Después de que Dios retrae la luz, lo que queda es el cuerpo sin luz. Y el cuerpo de Dios nos habla que hay agua del Dios, que al retraer su luz, lo que quedan son aguas, tinieblas. Y dice que el Espíritu de Dios también estaba allí en el versículo de Génesis, y su espíritu que está en oscuras, su espíritu queda en oscura. Es la razón por la que Dios después dice que sea la luz, y fue la luz, y Dios aparta la luz de las tinieblas, hablando de que Dios aparta su espíritu que representa el bien. Eso es otro tema. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, Dios forma al Hijo dentro de él. Es la razón por la que la palabra dice que el Hijo está en el Padre y el Padre está en mí y yo en el Padre. Y yo en el Padre. El Hijo no fue formado por fuera del Padre. El Hijo está dentro del Padre y el Padre se formó a sí mismo en el Hijo, que plantó aquí en este cuerpo, que esta oscuridad que aparece después de que Dios retrae su luz, para darle lugar al Hijo de que exista por fuera de gloria a Dios, que se manifieste. Aleluya. Entonces tenemos que Dios, para adecuar un lugar dentro de Él tiene que retraer su luz que lo caracteriza a Él, para formar un lugar de necesidad. ¿De qué? De necesidad. Esta es otra explicación pero aquí lo vamos a ver únicamente en palabras. No vamos a profundizar en ello. Para crear un lugar de necesidad, donde Él iba a plantar la luz, donde Él plantó la luz, la simiente de la luz que iba
a llenar esa necesidad en este lugar, que iba a suplir la necesidad de este lugar oscuro que Dios formó para crear, para darle forma allí a su Hijo, que no es otra cosa más que Dios. Dios formándose a sí mismo en el Hijo. Entonces, es la razón por la cual en Génesis dice que, en el Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque las tinieblas no hicieron parte del proceso de creación del Hijo, sino que ellas son parte, están dentro del cuerpo del Hijo. Óigase bien. Y esta agua que está aquí no la creó el Hijo, sino que hace parte del cuerpo de la existencia, del lugar que Dios preparó dentro de la existencia para que el Hijo pudiera existir como Dios también. Vive Cristo para siempre, aleluya. Entonces vemos que, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Tenemos aquí la explicación de dónde sale el agua, de dónde aparecen las tinieblas, qué fue el resultado, qué fue lo que quedó cuando Dios adecuó el lugar para plantar a su Hijo, al cual formó como Dios. ¿Cómo? Dios formó al Hijo como Dios, como Él mismo. Es la razón por la que dice que el Padre y yo, gloria a Dios, vive Cristo para siempre, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Dios se formó a sí mismo en el Hijo, en la simiente verdadera que plantó allí en este lugar oscuro, en este lugar de tinieblas. Es la razón por la que el lirio, por la que el lino fino, el lino, gloria a Dios, que es tipo de lo que aconteció con el Hijo al principio, que el lino crece en el fango, pero que después de que se rescata de ese lugar, da una tela hermosa. El lino es tipo del Hijo, del proceso del Hijo. Vive Cristo para siempre. Entonces, esta agua y estas tinieblas que aparecen aquí resultan de este primer proceso de formación del Dios Hijo. Es la razón por la que la Biblia en Génesis no toma la luz y el agua y las tinieblas como cosas creadas por el Hijo, sino que ya estaban. La luz siempre ha estado, porque la luz es el Dios Padre. Es la razón por la que la palabra ahí dice en Génesis: y dijo el Hijo, sea la luz. Y fue la luz. Y le pareció a Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Pero vemos que la luz, el Hijo manda que sea la luz mucho antes de darle inicio a la creación del cielo y de la tierra. Mas sin embargo, la luz no se cuenta como entre las cosas que el Hijo creó. Si analizamos, si nos detenemos y pensamos y vemos y observamos, nos damos cuenta que la luz debería estar entre las primeras cosas que el Hijo creó, si hubiese sido el Hijo que la hubiera creado. Pero la luz ya estaba, la luz es el Padre. Y simplemente el Hijo la manifestó. Y esto tiene una connotación más profunda, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a dejarlo en estos términos. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces, vemos que el Génesis habla de que el principio de la creación del Hijo fue el cielo y la tierra, dejando por fuera las tinieblas, el agua y la luz que se manifestó. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que Dios Hijo, lo que comenzó creando fue el cielo y la tierra. Eso fue lo que se manifestó después de que el Hijo fue formado. Ese es el principio de la creación del Hijo. El Hijo primero crea la tierra, gloria a Dios, del agua. Luego crea los cielos cuando hace la expansión. Ese es lo que el Hijo comienza a manifestar en su calidad de Dios. Vive Cristo para siempre. Y esto es lo que acontece en el origen, antes del principio. Vive Cristo para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que del Dios
que nos está hablando el principio en Génesis es del Dios Hijo, el cual es el principio, el creador de todas las cosas, como lo dice más adelante la palabra en los evangelios, y lo encontramos en la palabra que el Hijo es el creador de todas las cosas que nosotros conocemos. Es quien da origen a este universo, el Hijo. Obviamente el plan es del Padre, pero el Hijo es quien da gloria a Dios, rienda suelta a esta creación. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, ¿quién creó a Dios? Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. ¿Quién creó a Dios? Todo depende de qué Dios estamos hablando. Al Dios Hijo lo creó el Padre, lo formó el Padre. Y el Padre es la existencia, siempre ha sido. Así que Él no fue creado. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando aplicamos, amados, esta manera de escudriñar la palabra, de entender primeramente el texto, luego dentro del contexto, pero también aprendemos a sacarlo, el texto dentro del contexto y ubicarlo en otro contexto, que es el contexto del oculto, comenzamos a descubrir cosas. El Señor nos permite descubrir cosas, porque Él es quien las revela. Gloria a Dios. Así que, amados, esperamos que con este mensaje de gloria a Dios hayamos disipado dudas o hayamos dado luz a su entendimiento, gloria a Dios, y alimento para su alma. Dios le bendiga en este día, gloria a Dios. Recuerda experiencia con Dios, comparte este mensaje. Allí en la descripción estamos promocionando un libro, Alcanzando el Reino de Dios, que tiene temas que debemos tener claros y que nos sirven como creyentes y como iniciados también en la fe, y aún estemos avanzados, allí hay temas que nos sirven. Y no tomemos las cosas que allí están escritas como, no las tomemos a lo superficial, tratemos de profundizar en lo que allí se está diciendo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, dale compartir. Otro puede ser muy beneficiado, muy bendecido con este mensaje, con esta información. Gloria a Dios. Y estarás multiplicando la gracia, llevando luz a otros. Dios te bendiga una vez más. También vamos a orar por los enfermos. No podemos dejar de orar por los enfermos, porque la voluntad de Dios es que los enfermos sean sanados. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Primeramente, gracias por la palabra, el mensaje que nos has permitido compartir con todos aquellos que van a escuchar, amado Dios, para tu gloria y tu honor y tu alabanza, amado Dios. En esta hora presentamos a los enfermos, Señor. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible, oh Dios. Y así como dice tu palabra, así creemos, Señor. Creemos que en ti está todo el poder para hacer maravillas, que no hay limitaciones para ti, oh Dios. Así que en esta hora presento mi vida y la vida de todos aquellos que han de escuchar este mensaje, oh Dios, para pedirte para ellos sanidad y para mí también sanidad, porque hay enfermedades manifiestas u ocultas, Señor, pero tú las conoces a todas ellas y ninguna de ellas escapa de tu poder. Así que te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesucristo, que envíe sanidad a nuestras vidas, oh Dios, espiritual, física o mental, que te lleves toda dolencia, oh Dios, y toda infección. En el nombre poderoso de Jesucristo, apoyándonos en esta palabra que dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y así lo creemos, Señor, que tú eres fiel y verdadero, que cielo y tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Y creemos que tenemos lo que pedimos, Señor, en ti conforme a tu verdad, que si algo pidiéramos creyendo lo recibiremos. También en esta hora, gloria a Dios, te damos gracias, Señor, por la sanidad. Y también preguntamos si hay alguno allí que está escuchando este mensaje y está sintiéndose inspirado a conocer a Dios, a acercarse a Dios. Pues yo le digo a buena hora, porque estamos viviendo tiempos finales. Y todo aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y lo que el Espíritu está diciendo es: ven a Cristo, ven. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo en este día, yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, porque en este día me permite sentir el impulso y la libertad de reconocer a tu Hijo Jesucristo como Señor, Maestro y Salvador de mi alma. Públicamente te pido perdón por todas las ofensas y por todo con cuanto te haya ofendido. Te pido, Señor, también que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora me comiences a enseñar, a instruir en todo aquello que necesito aprender para vivir la vida que te agrada. Que me fortalezcas para permanecer firme hasta el fin y que pueda aprovechar, Señor, el bien que tú has dispuesto para los hombres que te buscan.
En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado, si tú has hecho esta oración sinceramente, Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que la búsqueda nos permite ver cosas de parte de Dios, revelaciones de parte de Dios que nos ayudan a fortalecernos en la fe y a afirmarnos en la búsqueda a Dios. Dios te bendiga una vez más y te reitero, comparte este mensaje, otro puede ser muy bendecido, muy edificado, muy bendecido con él y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia. También te volvemos a decir, allí está en la descripción el libro que estamos promocionando, Alcanzando el Reino de Dios, y posteriormente también allí pondremos el link del nuevo libro que estamos terminando con la ayuda del Señor. Dios te bendiga y hasta una nueva emisión. Dios te bendiga una vez más.